Bienvenidos estudiantes de la materia de base de datos. Soy Osmar Tito y en esta ocasión les voy a hablar lo que es cursores. Previo a esta explicación de cursores, les hago recuerdo de que ya vimos anteriormente lo que es consultas avanzadas, subconsultas, procedimientos almacenados, funciones, triggers y vistas. Son algunos de los temas que nos han ayudado a entender cómo algunos objetos de base de datos nos ayudan a tener resultados diferentes en diferentes ocasiones para distintas soluciones. Esta ocasión vamos a hablar de lo que es cursores. Los cursores son variables recorridas en las cuales nosotros podemos utilizarlas como una especie de bucles. ¿Recuerdan un bucle en programación básica, en un lenguaje de programación viene a ser la iteración o iteraciones repetitivas de un evento o iteraciones repetitivas? En la clásica programación podemos encontrar un bucle tipo while, el cual recorre mientras sea verdadera una condición o también sea falsa. Entonces, esa es la forma de recorrer un while. También tenemos uno que determina la cantidad de ítems al cual va a ser recorrida. Por ejemplo, el for en programación básica nos ayuda a recorrer iteraciones determinadas de acuerdo a una condición numérica. Ahora bien, nosotros en SQL, en el lenguaje de SQL, no necesitamos bucles. ¿Por qué? Porque el lenguaje de manipulación de datos nos permite obtener datos sin necesidad de recurrir a bucles. Por ejemplo, simplemente hacer un select todo from persona o una tabla que yo tenga, me ejecuta y me devuelve los resultados fila por fila por fila de toda la tabla. Entonces no es necesario que yo haga un bucle, simplemente llamo a una cláusula que me permita acceder a todos los datos. Por eso es que el lenguaje de SQL es diferente a lo que es el lenguaje de programación que estamos acostumbrados. Pero ocurre a veces que es necesario utilizar una especie de bucle para recorrer ítem por ítem de una consulta. Es decir, quisiera manipular fila por fila de los resultados devueltos. Para ello tendré que utilizar algunas técnicas básicas que me permitan hacer eso. Para eso existen lo que son los cursores. Los cursores justamente me permiten acceder a ese tipo de acceso a la fila a través de un bucle a nivel SQL. Entonces, eso es lo que justamente vamos a ver hoy. Cómo hacer un SQL Server para mi base de datos. Vamos a comenzar con un ejemplo muy básico que es justamente con esta misma tabla que tenemos persona. Vamos a utilizar un bucle único para recorrer todos los nombres, todos los apellidos y concatenarlos, un nombre completo, ¿no? Vamos a hacer algo muy básico. Obviamente van a tener ejercicios de más prácticas para entender, ¿no? Por ejemplo, antes de pasar ya a hacer la práctica, recordarles que cuando se utiliza un cursor, podríamos utilizarlo para hacer una especie de condiciones. Por ejemplo, si tengo un estado activo de una tabla, ¿qué debe hacer mi consulta? ¿O qué podría hacer? O si está inactivo, entonces yo podría hacer una estructura condicional, es decir, un if en un SQL para determinar qué hacer con una determinada fila. Mayormente se utiliza en esos casos o incluso para hacer copias de base de datos. No vamos a ahondar en eso, pero sí vamos a hacer un ejemplo básico de esto. Así que comenzamos con la estructuración de un cursor. Lo primero que debemos definir es qué variables vamos a recorrer de la consulta de vuelta. Yo quiero hacer un cursor que me devuelva el nombre completo de una persona. Eso simplemente. Entonces, para ello yo voy a utilizar dos campos, nombre y apellidos. Entonces, son dos variables el cual van a ser recorridas. Entonces, lo que voy a hacer es declarar esas variables. Declare arroba nombre
Puede ser cualquier nombre, por si acaso. No tiene que ser exactamente el mismo, sino tiene que poseer el mismo tipo de dato, eso sí. Entonces, este es un nvarchar de 50. Declaré @nvarchar de 50. También voy a utilizar el apellido para hacer el recorrido. Nvarchar de 50. Una vez definido qué variables voy a recorrer, yo debo declarar el cursor. Un declare. Le doy un nombre, le tengo que dar un nombre sí o sí. Le voy a dar el nombre de mostrar completo, mostrar nombres, mostrar clientes, vamos a poner, ¿ya? Así se llama mi cursor. A continuación, lo que yo debo hacer es declarar la consulta base que me va a permitir rescatar tanto los nombres como los apellidos al mismo tiempo. Por eso que declaramos for, indicando de que se va a acceder a una consulta base. Esa consulta es la clásica consulta que nosotros podemos acceder, ¿no? En este caso voy a acceder, select nombre, coma, apellidos, from, persona. Para ver si me está devolviendo correctamente, ejecuto, sí, me está devolviendo. Entonces, estamos bien. Entonces, esta va a ser mi consulta base que equivale a la cantidad de variables que estoy declarando. Por ejemplo, aquí tengo un 1, 2. 1, 2. Tengo dos campos devueltos. Entonces, debería declarar aquí arriba dos campos devueltos. En caso, digamos, que quiera concatenar con otra variable más, si aquí me devolviera una tercera columna, aquí también debería haber una tercera columna. Vale decir que la cantidad mostrada de columnas aquí en la consulta base debe equivaler a la cantidad de variables que se han de declarar arriba. Eso debe quedar muy claro. Bien, una vez ya establecida la consulta base y la cantidad de columnas que he de recorrer, simplemente tengo que abrir el cursor. Abrimos el cursor que se llama mostrar clientes. Ese es el nombre de nuestro cursor, ¿no? Perdón, aquí la sintaxis hay que seguir. Open, aquí está nuestra variable, que es un tipo cursor. Listo. El siguiente paso que hemos de hacer es recorrer fila por fila la lectura de cada uno de nuestras filas de vueltas por la consulta base. Es decir, los resultados de esta consulta tenemos que recorrer la fila por fila. Entonces, tenemos que volver a hacer el recorrido. Vamos a poner aquí, tenemos ya una base que se llama. Tenemos que poner fetch, el nombre del cursor, into. Ahora sí, tengo que hacer el recorrido de variable por variable, tal como está en el mismo orden. Según la consulta, ¿cuál es el orden? Sería nombre, coma, arroba, apellidos. Ese es el orden en el cual debe ir nuestra consulta. ¿Ya? Entonces, simplemente a partir de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a inicializar el bucle que les decía, ¿no? Entonces, este bucle va avanzando, digamos, si por ejemplo, esta consulta me ha devuelto 41 filas. Entonces, esas 41 filas va a ser recorrida una por una en este bucle. Este es el bucle que me va a hacer, ¿no? El fetch status me va a decir en qué fila actualmente está. Hasta que sea 0, va a seguir haciendo. Que sea distinto de 0, ¿no?
Entonces, voy a seguir leyendo la consulta aquí. Vamos a seguir utilizando. Como les decía, en este sector ya es lo que yo, en realidad aquí viene todo lo que voy a personalizar de mi código. Ahora vamos a dejar un cacho la estructura básica como quedaría. Y sería de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Ahí. End, ¿no? Muy bien. Entonces, en este sector, aquí va todo el código que, que customizamos o personalizamos. Aquí vamos a hacer todo lo que queramos, ¿no? Pero antes vamos a terminar de recorrer. Ahorita vamos a escribir el código, que es lo que va a ir aquí adentro. Aquí es la clave, ¿no? Todo lo que tiene. Entonces, como tiene la misma estructura de un bucle, tiene que ir avanzando fila por fila. Entonces, esta línea de código nos va a permitir avanzar a la siguiente fila. Digamos, estábamos recorriendo Adonis González Muñoz. Con esta me va a pasar a la siguiente fila. Y así sucesivamente va a pasar mientras siga recorriendo el bucle. Obviamente, una vez que se ejecute, tenemos que cerrar el bucle, ¿no? Vamos a cerrar totalmente el bucle, perdón, el cursor. El cursor se llama clientes. También vamos a desalojar. Recuerden que esto ocupa un espacio de memoria, entonces tenemos que hacer un desalojamiento. Bien, esa sería la estructura básica de un cursor, pero aquí tenemos que escribir algo, algún código. Nuestro objetivo del cursor era básicamente que imprima en consola, es decir, aquí, los nombres completos de los clientes. Así que vamos a utilizar un print donde vamos a acceder a las variables recorridas. Entonces, ¿cuáles son las variables recorridas? Son nombre y apellidos, que son el resultado de la consulta que tenemos aquí, en la consulta base. Entonces, vamos a recorrer, o vamos a, perdón, imprimir, eso, ¿no? Nombre. Vamos a hacer una pequeña concatenación. Algo que diga así, vamos a ver. Vamos a poner aquí nombre, dos puntos, espacio, nombre completo, digamos. Y aquí vamos a poner un arroba apellidos. Muy bien. En teoría, nuestro cursor ya está listo. Vamos a comprobar con el sintaxis. Me dice que hay un error. Sí. Me olvidé poner un más. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Ahora sí, está bien. Ahora sí, probaremos si funciona o no. Perfecto. Miren, el resultado está aquí. En mensajes me devuelve nombre completo y se ha recorrido fila por fila el resultado de la consulta base, ¿no? Miren, estoy concatenando nombre y apellido hasta la última fila. Repaso. ¿Cómo es? Primero, declaramos las dos, perdón, nos fijamos cómo está nuestra consulta. Si nuestra consulta dice dos campos que está devolviendo en una tabla,
que es esta básicamente, es la consulta base. Entonces debería declararse aquí arriba 2. Si estuviera 3, debería devolverse 3. Entonces eso vamos a hacer. A ver, vamos a modificar esta misma consulta. Vamos a hacer un select todo, a ver, un cachito, para ver si tiene un campo que nos ayude a identificar. Sí, vamos a identificarle con el ID persona. Vamos a ver su código de persona. ¿Ya? Entonces, yo quiero meter, aparte del nombre que me aparezca aquí, quiero que aparezca el código de persona, ¿no? Entonces, le voy a decir que aparezca el ID persona, coma. Entonces, ¿cuántas variables, cuántos campos recorridos cuántos campos me devuelve esta consulta? Son 3, y de persona, nombre y apellidos. Ahora, este cursor tenemos que aumentar, obviamente. Vamos a hacer un declare arroba id persona, que en esta ocasión es un dato tipo entero. ¿Qué pasaría si yo meto un tipo de dato incorrecto? Es decir, yo le meto aquí un nvarchar, es muy probable que ocurra un error, porque id persona es un tipo de dato entero, como lo pueden ver ahí. Ahí si yo pongo el mouse me dice que es un tipo de dato entero. Entonces, por lo tanto, tiene que ser también el tipo de dato igual. No podemos meter otro tipo de dato que no corresponde a la columna seleccionada. Entonces, con eso ya cambiaría mi estructura un poquito. ¿Por qué? Porque están reconstruyéndose 3 variables. Entonces, esta lo voy a copiar, lo voy a meter aquí dentro del bucle, podríamos decirlo así. Vamos a ahí, listo. Entonces aumenta, vamos a actualizar también en el contador o el actualizador de variable. Bien, ¿no? Entonces, y podríamos poner al final el código de persona, una especie de un espacio, vamos a hacer aquí. Arroba id persona. A ver, fijamos que la estructura está bien. Tenemos un error. Nos dice que no podemos imprimir nvarchar, y aquí tenemos el error, ¿no? Fíjense que estaba por recorrer el primer valor, ha llegado a recorrer bien el nombre, el apellido, pero aquí está el guión, me sale un error con tipo de dato entero. Es decir que el ID persona, como es un entero, tanto en la base de datos como en las variables recorridas, no va a ser reconocida, obviamente, porque print es una función, no, es un procedimiento que imprime solo cadenas. Entonces, debo convertirla a cadena. Entonces, voy a hacer un cats. Cats es básicamente convertir una columna o cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces, lo voy a momentáneamente solamente para imprimir. Voy a hacer un nvarchar 50 y con eso estaríamos solucionando el problema. A ver, ejecutamos. Perfecto, miren, ya tenemos ahora sí los resultados esperados, ¿no? Bien, esto sería en lo que aplica cursores. Ahora, ¿qué cosas más yo podría hacer? Si ustedes dan una pequeña revisada a lo que es Google, van a encontrar algunas ayudas básicas, como por ejemplo if, else en SQL. Son interesantes aplicaciones que se puede hacer con los cursores, ¿no? Entonces, yo podría utilizar un if y un else en mi consulta para hacer algunas validaciones, algunas clasificaciones, o por ejemplo, si mi sueldo es mayor a tanto, puedo hacer algunas interesantes aplicaciones. Todo esto se lo puede aplicar aquí. Por ejemplo, yo puedo crear un if
Aquí obviamente tiene que ir una condición, y un begin y un end, ¿no? Pues dentro de esto, si el if, aquí ponemos la condición, si es que ocurre algo, aquí se escribe el código, ¿no? Entonces, tiene bastantes aplicaciones los cursores, ¿no? Recordarles que no hagan exagerado abuso de los cursores, porque los cursores tienen un consumo bastante de memoria. Eh, Esta misma consulta, por ejemplo, de concatenar, lo podría hacer simplemente con una consulta. La puedo hacer incluso más rápido, pero hay, como les dije, hay ocasiones en las que se quiere verificar, hacer algún tipo de operación, cálculo dentro de la consulta seleccionada. Entonces, tiene sus distintas aplicaciones. Y bien, esto es lo que viene a ser el pequeño curso de cursores. Estén atentos a la plataforma, por favor, queridos estudiantes. Voy a publicar unas actividades para que lo presenten en la fecha correspondiente y en la hora correspondiente. Cualquier cosa, estoy a su disposición y por favor actualicen o, bueno, hagan su proyecto de materia que ya está muy cerca de finalizar la materia. Cualquier consulta, ya saben, estoy disponible. Hasta luego.